Buenas, mi nombre es Rubén Quiroz y en este video junto con mis compañeros vamos a hablar sobre la base de datos, su historia, sistemas gestores de base de datos y sobre los programas SWAMP y WAMP. Una base de datos es una colección de información organizada de forma que un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite. Una base de datos es un sistema de archivos electrónico. Los sistemas de datos tradicionales se organizan por campos, registros y archivos. Un campo es una pieza única de información. Un registro es un sistema completo de campos y un archivo es una colección de registros. Por ejemplo, una guía de teléfonos es análoga a un archivo. Contiene una lista de registros, cada uno de los cuales consiste en 3 campos: nombre, dirección y número de teléfono. El término base de datos fue escuchado por primera vez en el simposio celebrado en California en 1963. Los orígenes de la base de datos se remontan a la antigüedad, donde ya existían bibliotecas y toda clase de registros. Además, también se utilizaban para recoger información sobre las cosechas y censos. Sin embargo, su búsqueda era lenta y poco eficaz, y no se contaba con la ayuda de máquinas que pudiesen reemplazar el trabajo manual. Posteriormente, el uso de las bases de datos se desarrolló a partir de las necesidades de almacenar grandes cantidades de información o datos. Sobre todo, desde la aparición de las primeras computadoras, el concepto de base de datos ha estado siempre ligado a la informática. En 1884, Hermann Hollerith creó la máquina automática de tarjetas perforadas, siendo nombrado así el primer ingeniero estadístico de la historia. En esta época, los censos se realizaban de forma manual. Posteriormente, en la época de los 50, se da origen a las cintas magnéticas para automatizar la información y hacer respaldos. Esto sirvió para suplir las necesidades de información de las nuevas industrias. Posteriormente, en la época de los 60, las computadoras bajaron los precios porque las compañías privadas las pudiesen adquirir, dando paso a que se popularizara el uso de los discos, cosa que fue un adelanto muy efectivo en la época, en esta misma década. Se llevó a cabo el desarrollo del IDS, desarrollado por Charles Beauchamp. Supuso la creación de un nuevo tipo de sistema de base de datos conocido como modelo de red, que permitió la creación de un estándar en los sistemas de base de datos a la creación de nuevos lenguajes de sistemas de información. Por lo que respecta a la década de los 70, Edgar Frankfurt, científico informático inglés conocido por sus aportaciones a la teoría de bases de datos relacionales. Este hecho dio paso al nacimiento de la segunda generación de los sistemas gestores de bases de datos. En esta misma época se desarrollaron la Relational Software System, o lo que conocemos hoy día como Oracle Corporation, siendo así el primer sistema de gestión de base de datos relacional. En la época de los 80 se desarrolló el SQL, el cual pasó a ser el estándar de la industria en muy poco tiempo. En la época de los 90 la empresa Microsoft desarrolló herramientas como Excel y Access, que marcaron el inicio de las bases de datos orientadas a objetos. Así se creó la tercera generación de sistemas gestores de datos. También a finales de la época fue el nacimiento de World Wide Web, que permitía la facilitación a la consulta de bases de datos. En la actualidad, IBM, Microsoft y Oracle dominan el mercado de las bases de datos. La base de datos está teniendo un impacto decisivo sobre el creciente uso de las computadoras. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos, dando un ejemplo, compuesta en su mayoría por documentos, textos impresos en papel e indexados para su consulta. Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en forma digital, siendo este un componente electrónico. Por tanto, se ha desarrollado y se ofrece un amplio rango de componentes electrónicos y también un amplio rango de soluciones al problema del almacenamiento de datos. Existen programas denominados sistemas gestores de base de datos, como ya lo nombré en un rato atrás, abreviado SGBD, del inglés Database Management System, que permite manejar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. Las propiedades de los DBMS, que son sus siglas en inglés, así como su utilización y administración, se estudia dentro del ámbito de la informática. Las aplicaciones más usadas para esta gestión de empresas e instituciones públicas
También son ampliamente utilizadas en entornos científicos con el objeto de almacenar la información experimental. Buenas, continuando con el video, mi nombre es Wilfredo Antonio Colmenares Delgado. Vengo a hablarles sobre el sistema gestor de base de datos. Un sistema gestor de base de datos se define como el conjunto de programas que administra y gestiona información contenida en una de las bases de datos. Ayuda a realizar las siguientes acciones: definición de los datos, mantenimiento de la integridad de los datos dentro de la base de datos, control de seguridad y privacidad de los datos, manipulación de datos. Un sistema gestor de datos está compuesto de el gestor de base de datos. Se trata de un conjunto de programas no visibles al usuario final que se encarga de la privacidad, la integridad y la seguridad de la base de datos y la integración con el sistema operativo. Proporciona la interfaz de los datos, los programas que lo manejan y los usuarios finales. Cualquier operación que el usuario hace contra la base de datos están controladas por el gestor. El gestor almacena una descripción de los datos en que lo llamamos diccionario de datos, así como los usuarios permitidos y los permisos. Tiene que ser un usuario administrativo encargado de centralizar todas las tareas. El diccionario de datos es una base de datos donde guardan todas las propiedades de la base de datos, descripción de la estructura, relación entre los datos, etc. El diccionario debe contener la descripción externa, contextual e interna de la base de datos, las restricciones sobre los datos, acceso de los datos, las descripciones de las cuentas de los usuarios, los permisos de los usuarios, los esquemas extremos de cada programa. El administrador de la base de datos es una persona o grupo de personas responsables del control del sistema de gestor de la base de datos. Las principales tareas de un administrador son: definición del esquema lógico o físico de la base de datos, la definición de las vistas de los usuarios, la asignación y edición de los permisos para los usuarios, mantenimiento y seguimiento de la seguridad de la base de datos, mantenimiento general del sistema de gestor de datos. Los lenguajes. Un sistema de gestor de base de datos debe proporcionar una serie de lenguajes para la definición y la manipulación de la base de datos. Entre los lenguajes son los siguientes: lenguajes de definición DDL para definir los esquemas de la base de datos, lenguaje de manipulación DML para manipular los datos, para manipular la base de datos, y lenguaje de control de datos DSL para la administración de los usuarios y la seguridad de la base de datos. En ellos encontramos el MySQL, el Microsoft SQL Server, el Oracle, el Microsoft Access, el Postgres SQL y el DB2. Ok, ¿qué es SAM? Bueno, SAM es un paquete de instalación independiente de plataforma de software libre, que consiste principalmente en el sistema de gestión de base de datos MySQL, también como el servidor web Apache y los intérpretes para lenguajes de script como lo son PHP y Perl. Bien, SAM está distribuido bajo la licencia GNU y actúa como un servidor de web libre, fácil de usar y capaz de interpretar páginas dinámicas. Actualmente SAM está distribuido para varios sistemas operativos, ¿sí? Entre ellos tenemos Windows, GNU Linux, Solaris y Mac OS. Veamos. La descarga de WAM es bastante fácil, ¿sí? Habría que ir a su página principal, ir a las descargas, y aquí tenemos las diferentes opciones. Tenemos SAM para Windows y tenemos sus diferentes versiones, como son estas: 5.6.31, 7.0, 7.1.7, ¿sí? También las tenemos para Mac y para Linux, como lo ven aquí. Veamos. También tenemos lo que son los add-ons, que son como plugins, digamos así, especiales para tener en este caso servicios como WordPress,
Joomla, Drupal, MediaWiki, PrestaShop, bueno, etc. Como vemos, SAM es bastante multifuncional, ¿sí? Y tiene características que lo diferencian de WAMP por muchas maneras. Veamos. Explicaremos primero la descarga. Vean. Para descargar SAM, en este caso para Windows, es bastante fácil. Le damos a descargar. Esperamos que el archivo se descargue. En este caso yo no lo tengo, pero no importa, ¿sí? En su instalación nos mostrará un asistente que nos dirá los pasos, paso a paso, y es automático el proceso. También tenemos con otras ventajas, ¿sí? Este se va a descargar en un archivo zip. Veamos. Incluye también otros módulos como son OpenSSL y PHPMyAdmin, que son muy importantes para la administración de la base de datos. Bueno, SAM se diferencia en gran medida de WAMP en algunas maneras. Por ejemplo, WAMP solo se puede usar para Windows, en cambio SAM no. SAM es más multiplataforma. Tenemos versiones para Solaris, Mac y el propio Windows, y Linux, que es lo importante. Tenemos también que se puede configurar de manera un poco más fácil que WAMP, pero eso no tiene mucho que ver. También con SAM vienen servicios adicionales como son un servidor FTP FileZilla o servidor de correos Mercury. Además que se pueden instalar complementos como ya vimos lo que son los add-ons como WordPress, Drupal, Joomla, entre otras. Bien, a partir más o menos de la versión 5.6.15, SAM ya no viene con el gestor de datos MySQL, sino viene cambiado con MariaDB, que es, digamos, un servidor, es un fork de MySQL con licencia GPL. Es más útil, más rápido y implementa otro tipo de datos relacionales. ¿Qué es el OneServer? Es un programa que nos permite de manera sencilla montar un servidor local en nuestra PC para poder probar nuestras páginas web. Es un software con el cual puedes convertir tu computadora en un servidor web. Solo debes instalarlo y ajustar las opciones a tu preferencia. Esta herramienta incluye además un administrador de base de datos PHPM y admin, con el cual podemos crear una nueva base de datos e ingresar la data de las tablas creadas en ella, realizar consultas y generar scripts SQL, como exportar e importar scripts de base de datos. OneServer ofrece a los desarrolladores de herramientas necesarias para realizar aplicaciones web de manera local, con un sistema operativo Windows, un generador de base de datos y un software de programa script web PHP. OneServer se caracteriza porque puede ser usado de forma libre, es decir, no debemos de contar con alguna licencia en la cual nos permita el uso de la misma, ya que pertenece a la corriente de Open Source. Se instala automáticamente y no requiere configuraciones avanzadas para su funcionamiento. Una vez instalada, deberás colocar tu sitio web en la carpeta www, ubicada por defecto en la carpeta C1 www. Para acceder al servicio, escribir en la dirección http://localhost en cualquier navegador web, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera, entre otros. Características: previsualizador de sitios web localmente, instalar un servidor web en Windows, administrar configuraciones de servidor Apache, crear aplicaciones web, gestionar bases de datos MySQL, utilizar lenguaje PHP, ejecutar archivos .php localmente, realizar pruebas con sitios PHP antes de subirlos a internet. Ventajas: interfaz intuitiva y permite poder trabajar con versiones anteriores. Otra de las ventajas más usadas del OneServer es que la instalación modificará los archivos de configuración .config con la ruta donde finalmente se ubicará el programa. También crea un directorio denominado www, que será la raíz para tus documentos. Desventajas: conocer un poco de Apache, PHP y MySQL. Otra desventaja es que todos los componentes vienen instalados y cualquier usuario puede ingresar y alterar los códigos.